España fue uno de los pocos países europeos que no participó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿significa eso que permaneció completamente al margen del conflicto? En este vídeo vamos a descubrir cuál fue el verdadero papel de España durante la guerra, cómo evolucionó la política de Francisco Franco, qué relación mantuvo con la Alemania nazi y la Italia fascista, y por qué el país pasó de la neutralidad a la no beligerancia antes de volver a cambiar de postura. Acompáñanos para conocer una de las etapas más complejas y controvertidas de la historia de España. El 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil Española. Tras 3 años de enfrentamientos, Francisco Franco consolidó su poder y comenzó una nueva etapa bajo un régimen dictatorial. Sin embargo, la paz apenas duró unos meses. El 1 de septiembre de ese mismo año, la invasión alemana de Polonia marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Europa volvía a sumirse en un conflicto de enormes dimensiones, y España debía decidir cuál sería su papel. Franco se encontraba ante una decisión complicada. Por un lado, Alemania e Italia habían apoyado al bando sublevado durante la Guerra Civil, por lo que existía una evidente afinidad política y una deuda de gratitud. Por otro, también existía la posibilidad de acercarse a los aliados o, simplemente, mantenerse al margen del conflicto. En un primer momento, el régimen optó por la neutralidad. La decisión no fue casual. España acababa de salir de una guerra devastadora que había dejado miles de víctimas, ciudades dañadas, una economía prácticamente arruinada y unas infraestructuras muy deterioradas. El país carecía de recursos para afrontar una nueva guerra. Además, esta postura no era algo nuevo. Durante la Primera Guerra Mundial, España también había permanecido neutral, principalmente porque no estaba preparada ni militar ni económicamente para participar en un conflicto de esa magnitud. Sin embargo, la situación internacional cambió rápidamente. El 10 de junio de 1940, la Italia de Benito Mussolini entró en la guerra junto a Alemania. Las rápidas victorias del Eje hicieron pensar a Franco que el equilibrio de fuerzas en Europa podía inclinarse definitivamente a favor de Hitler. Por ese motivo, apenas 2 días después, el 12 de junio de 1940, España abandonó oficialmente la neutralidad y adoptó el estatus de no beligerancia. Aunque el país seguía sin participar directamente en los combates, esta nueva posición suponía un claro acercamiento político y diplomático a las potencias del Eje. Aún así, Adolf Hitler quería un compromiso mucho mayor. Su objetivo era incorporar a España a la guerra para reforzar el control del Mediterráneo y aumentar la presión sobre el Reino Unido. Con esa intención, el 23 de octubre de 1940 se reunió con Francisco Franco en la estación de Hendaya, en la frontera entre Francia y España. A la reunión asistieron también los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Joachim von Ribbentrop por Alemania y Ramón Serrano Suñer por España. Lo que ocurrió exactamente durante aquella conversación sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Todo apunta a que Franco exigió importantes compensaciones a cambio de entrar en la guerra, entre ellas la cesión del Marruecos francés y abundante ayuda económica y militar para un país que atravesaba una situación muy difícil. Hitler, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar aquellas condiciones. Ceder territorios franceses habría perjudicado sus relaciones con el gobierno de Vichy, que colaboraba con Alemania. Finalmente, ninguno de los dos dirigentes cedió en sus posiciones y la reunión terminó sin ningún acuerdo. Aquella decisión tendría importantes consecuencias. España continuaría oficialmente fuera de la guerra, aunque su relación con las potencias del Eje seguiría evolucionando durante los años siguientes. Aunque España no llegó a entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad estuvo presente durante algún tiempo. Algunos historiadores consideran que, si Hitler o Mussolini hubieran presionado con más fuerza sobre Franco, el régimen español podría haber terminado participando junto a las potencias del Eje. Sin embargo, la realidad fue diferente. Hitler tenía cada vez más frentes abiertos y otras prioridades estratégicas. Preparaba la invasión de Gran Bretaña mediante la Operación León Marino y, poco después, pondría en marcha la Operación Barbarroja, la enorme ofensiva contra la Unión Soviética. En ese contexto, la incorporación de España dejó de ser una cuestión esencial para los planes alemanes. Mientras tanto, Franco continuó adaptando su política exterior a la evolución del conflicto. Aunque España seguía sin combatir directamente, el régimen mostró una clara simpatía hacia Alemania durante los años en que el Eje parecía avanzar de forma imparable. La mayor muestra de ese apoyo fue el envío de la División Azul, una unidad de voluntarios españoles que combatió junto al ejército alemán en el frente oriental contra la Unión Soviética. Además, los submarinos alemanes pudieron utilizar puertos españoles para abastecerse en determinadas ocasiones, y los servicios de inteligencia del Tercer Reich desarrollaron actividades en territorio español con relativa libertad.
Al mismo tiempo, la censura controlaba la información que llegaba a la población. Las derrotas alemanas apenas aparecían en la prensa, mientras que las victorias del Eje recibían una amplia cobertura. El acercamiento a Alemania quedó aún más patente cuando España se adhirió al Pacto Anticomintern, una alianza impulsada para combatir la expansión del comunismo y respaldada por varios países próximos al Eje. Pero la guerra comenzó a cambiar de rumbo. A finales de 1942 y principios de 1943, una serie de derrotas alemanas modificó por completo el equilibrio del conflicto. Los desembarcos estadounidenses en el norte de África, la victoria británica en el Alamein, y sobre todo, la derrota alemana en la batalla de Stalingrado hicieron evidente que el Eje ya no parecía invencible. Franco comprendió que la situación había cambiado. Poco a poco, el régimen volvió a adoptar una posición de neutralidad y empezó a distanciarse de Alemania. Al mismo tiempo, trató de mejorar sus relaciones con los países aliados, anticipándose al posible desenlace de la guerra. Sin embargo, ese cambio de rumbo no significó una ruptura inmediata con las potencias del Eje. Tras la derrota alemana en 1945, parte de la prensa española continuó ofreciendo una imagen favorable de Hitler y del régimen nazi. Algunos periódicos presentaron la muerte del dictador alemán como la caída de un líder en combate, sin mencionar que se había suicidado en su búnker de Berlín. También aparecieron artículos que elogiaban su figura y destacaban su lucha contra el comunismo, reflejando la línea ideológica que seguía predominando en el régimen franquista. La información sobre los campos de concentración y exterminio nazis también llegó a España, aunque de forma muy limitada. En muchas ocasiones, los periódicos evitaban explicar que el principal objetivo del genocidio había sido la población judía y atribuían las terribles condiciones descubiertas en los campos al caos provocado por el final de la guerra. En cambio, la prensa dedicó una gran atención a los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas, a la masacre de Katyn cometida por la Unión Soviética y al linchamiento de Benito Mussolini por los partisanos italianos. Todo ello reflejaba la manera en que el régimen franquista interpretaba y transmitía los acontecimientos internacionales a la opinión pública española. Con el final de la guerra, España logró mantenerse oficialmente al margen del conflicto, pero su política exterior y su relación con las potencias del Eje dejarían una profunda huella en su posición internacional durante los años siguientes. A medida que las tropas aliadas avanzaban por Europa y salían a la luz las atrocidades cometidas por el régimen nazi, el gobierno de Franco comprendió que la derrota del Eje era inevitable. Mantener la misma imagen internacional podía tener graves consecuencias para España. Con ese objetivo, en julio de 1945 el régimen llevó a cabo una reorganización del gobierno. Los sectores más identificados con la Falange, de inspiración fascista, perdieron protagonismo, mientras que figuras vinculadas al catolicismo y al conservadurismo asumieron un papel más relevante. La intención era presentar una imagen más moderada ante la comunidad internacional. Sin embargo, ese cambio fue más de apariencia que de fondo. Algunos dirigentes del régimen continuaron mostrando simpatía hacia la Alemania derrotada y criticaron duramente el trato que los aliados estaban dando a los antiguos responsables nazis. Un ejemplo fue Alberto Martín Artajo, nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que denunció públicamente el supuesto maltrato recibido por soldados alemanes tras la guerra. Del mismo modo, Luis Carrero Blanco, que años después llegaría a ser presidente del gobierno, calificó los juicios de Nuremberg como un acto de venganza y cuestionó su legitimidad. Mientras tanto, España se convirtió en un destino para numerosos colaboradores del régimen nazi que trataban de escapar de la justicia. Exfuncionarios, miembros del partido nazi y personas relacionadas con la ocupación alemana encontraron refugio en territorio español. Entre ellos había también individuos acusados de participar en crímenes de guerra y en la persecución y exterminio de judíos durante el Holocausto. Algunos permanecieron en España durante años, mientras que otros utilizaron el país como punto de paso antes de establecerse en lugares como Argentina u otros países de América Latina. La presión ejercida por Estados Unidos y por otras potencias aliadas obligó finalmente al régimen franquista a entregar a algunos de los fugitivos más buscados. Sin embargo, muchos otros lograron permanecer protegidos o escapar antes de ser capturados. Diversos estudios sostienen que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, miles de antiguos miembros y colaboradores del régimen nazi pasaron por España o encontraron refugio temporal en el país. Aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, está ampliamente documentado que España desempeñó un papel importante en las rutas de huida utilizadas por numerosos nazis para abandonar Europa. En definitiva, aunque España no participó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, su posición estuvo lejos de ser completamente neutral.
A lo largo del conflicto, el régimen de Franco adaptó su política según evolucionaban los acontecimientos, acercándose al eje cuando parecía vencedor y tomando distancias cuando la victoria aliada se hizo evidente. Esa estrategia permitió al régimen sobrevivir al final de la guerra, aunque dejó una huella duradera en la imagen internacional de España durante las décadas posteriores. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista no solo intentó mejorar su imagen en el exterior, sino que también controló cuidadosamente la información que llegaba a la población española. La censura impidió durante años la difusión de fotografías y películas que mostraban la realidad de los campos de concentración y exterminio nazis. Las impactantes imágenes del Holocausto, que ya eran conocidas en buena parte del mundo, permanecieron prácticamente ocultas para los españoles. Un ejemplo significativo ocurrió en 1962 con el estreno de la película del director estadounidense Stanley Kramer, Judgment at Nuremberg. En España, la censura eliminó las escenas que mostraban los campos de exterminio y obligó a cambiar el título por Vencedores o Vencidos. Con esta modificación, el régimen evitaba presentar los crímenes nazis con toda su crudeza y ofrecía una visión diferente de los juicios de Nuremberg. No sería hasta la muerte de Francisco Franco, en 1975, cuando los españoles pudieron acceder con mayor libertad a documentales, fotografías y testimonios sobre el Holocausto y conocer con mayor profundidad la magnitud de los crímenes cometidos por el régimen nazi. Aún así, incluso después del final de la dictadura, todavía siguieron apareciendo algunas publicaciones y artículos que mostraban una visión favorable de Adolf Hitler o relativizaban la responsabilidad del nazismo, reflejo de una etapa de la historia española cuya memoria continúa siendo objeto de estudio y debate. La Segunda Guerra Mundial encontró a España devastada por una guerra civil y dirigida por un régimen que tuvo que moverse entre la afinidad ideológica con las potencias del eje y la necesidad de garantizar su propia supervivencia. Aunque el país nunca entró oficialmente en el conflicto, su política exterior evolucionó constantemente. Pasó de la neutralidad a la no beligerancia, colaboró con Alemania en distintos ámbitos, envió la División Azul al Frente Oriental, y cuando la balanza empezó a inclinarse del lado aliado, volvió a distanciarse del eje. Al finalizar la guerra, el régimen de Franco logró mantenerse en el poder, pero quedó marcado durante años por su relación con la Alemania nazi y la Italia fascista. La historia del papel de España en la Segunda Guerra Mundial demuestra que la neutralidad española fue un proceso mucho más complejo de lo que suele creerse y estuvo condicionada, en gran medida, por la evolución del conflicto y por los intereses políticos del régimen. La Segunda Guerra Mundial cambió el rumbo del mundo. España consiguió mantenerse fuera del conflicto como país beligerante, pero las decisiones tomadas durante aquellos años marcaron su política y su relación con el resto de Europa durante décadas. Comprender ese periodo nos ayuda a entender mejor la historia de la España del siglo XX.